Bueno, chicos, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar. El video anterior lo corté para que no se haga tan largo. Y bueno, así que van a recibir en dos partes todo lo relacionado con la parte de este tema, que es la preparación física de los deportes psicomotores, y también van a recibir por parte del profe Ezequiel todo lo que habla, lo que respecta a la preparación psicológica. Bueno, entonces, en esta filmina habíamos terminado en el video anterior, que es lo de los sistemas energéticos, y ahora vamos a pasar a hablar de la contracción muscular, teniendo en cuenta el predominio de esos sistemas energéticos. Ese predominio ya sabemos que va a estar dándose de acuerdo a la intensidad y la duración del ejercicio. Bajo esa condición va a estar predominando obviamente un sistema energético por sobre el otro. Y bueno, cuando predominan estos sistemas se dan contracciones musculares. Esa contracción muscular ya sabemos que necesita de la energía aportada por alguien, por algo. En este caso es por la molécula de energía, que también ya sabemos que es la molécula del ATP, que para poder pagar a esa contracción muscular, lo que sucede es que se pone en funcionamiento una enzima que se denomina ATPasa y que es encargada de catalizar o degradar a esa molécula de ATP, formando, a partir de esa degradación de esa molécula, forma ADP por un lado y un fósforo inorgánico libre por el otro. Es decir, la molécula de ATP se rompe y se forma ADP por un lado y un fósforo inorgánico por el otro. Todo esto lo que va a generar es una liberación de energía necesaria para que se produzca el ciclo de puentes cruzados entre los filamentos de actina y de miosina, que básicamente esto es que para que se dé esa producción de fuerza, los puntos activos de la actina tienen que conectarse, que unirse a las cabezas de miosina para que se genere el acortamiento de la fibra muscular y de esta forma se genere la contracción, la producción de la fuerza muscular. Este detalle, este mecanismo de puentes cruzados de los filamentos de actina y de miosina, no es necesario que ustedes en este momento lo sepan de forma detallada. Por eso es que solamente lo nombro así, porque es lo que sucede en esa contracción. Pero lo que más me interesa en este momento, lo que ustedes estarían más necesitando saber, es cómo actúan esos sistemas energéticos con las generalidades y características que ya estuvimos viendo dentro de cada de las contracciones musculares. Entonces, esas contracciones musculares van a estar dándose siempre de acuerdo a la generalidad, como decía, la característica de cada sistema. Por ejemplo, en las concentraciones de ATP, que son son normalmente bajas dentro del organismo, sobre todo en las contracciones repetidas, producto de ese ejercicio repetido, las reservas de fosfocreatina que tenemos en el músculo van a ser las que se van a utilizar para resintetizar esas concentraciones de ATP. Hablando en este punto, es obviamente el sistema de la vía de los fosfágenos, que bueno, sabemos que trabaja, o que predomina, mejor dicho, en actividades que son intensas y explosivas de corta duración, hasta los 6, 8 o 9 segundos. Entonces, cuando este sistema de la vía de los fosfágenos, o los otros nombres que ya también lo saben, es el que predomina, lo que necesita el organismo, a medida que se va gastando la energía, es tratar de reponer, de poder mantener esas concentraciones de ATP. Entonces, bajo el predominio de este sistema energético, para que esas contracciones puedan seguir dándose, lo que el organismo hace es volver a pagar esa utilización de energía,
Y esto, bueno, lo va a hacer bajo las reservas de la fosfocreatina, por eso es que se llama vía de los fosfágenos. Ahora bien, la actividad sigue su continuación, se repite, se sigue repitiendo. Y no solo que se repite, sino que aumenta su intensidad. Entonces, de esta forma se va a empezar a generar un incremento de esas contracciones. Entonces, al generarse ese incremento de contracciones, ya la fosfocreatina va a empezar a disminuir, porque las reservas de este combustible se van a empezar a desaparecer, digamos. ¿Por qué? Porque ya las utilicé. Entonces, en cuanto a esa disminución de esas reservas de fosfocreatina, el cuerpo lo que va a necesitar, el organismo va a necesitar ir en busca de otro combustible que nos permita poder continuar con la actividad. Entonces, teniendo en cuenta, como decíamos, que el ejercicio continúa y que encima la intensidad también empieza a aumentar, ya no va a ser esas reservas de fosfocreatina las que nos van a pagar la utilización de esa energía, sino que va a ser el glucógeno muscular, en este caso, que va a ser utilizado por la activación de la glucólisis. Y acá ya estamos en el segundo sistema, o sea, va a estar predominando ya el sistema de la vía glucolítica, el de la glucólisis rápida, en donde los esfuerzos que predominan, en donde donde va a predominar este sistema energético, ya sabemos que es cuando finalizan el predominio del sistema anterior, que es a partir más o menos de los 8 o 9 segundos, y se extiende hasta el minuto de forma con predominio principal de este sistema, y hasta un minuto más, hasta los 2, ya no solamente con predominio principal de este sistema, sino también con las contribuciones que nos puede dar el sistema de la vía fosforilativa, de la fosforilación oxidativa. Se me mezclaron un poco los nombres. Se entiende entonces, por medio de estos ejercicios repetidos, de esta actividad repetitiva, el músculo, ¿sí?, el organismo se quedó sin reservas de fosfocreatina. Entonces, ahí es donde el sistema energético de la vía de los fosfágenos dejó de predominar. El ejercicio continuó siendo encima más intenso, entonces ya es el sistema de la vía glucolítica rápida el que empieza a predominar. ¿Cómo hace para poder mantener las concentraciones de ATP este sistema? Degradando el glucógeno muscular para poder mantener esas concentraciones de ATP. Pero pasa lo mismo, una vez que llegamos a ese tiempo, un minuto, en donde predomina este sistema de forma principal, y como decía, un minuto más con contribuciones del sistema aeróbico, también llega ese momento en donde ya las reservas de glucógeno muscular empiezan también a disminuir, y va a necesitar el organismo buscar otro combustible para poder lograr la reposición y mantener esas concentraciones de ATP. Y esto cuando sucede, ya obviamente la intensidad va a empezar a caer, porque no podemos mantener una gran intensidad durante muchísimo tiempo. Por eso es que estos sistemas, los sistemas anaeróbicos, no tienen una gran... no persisten durante mucho tiempo. Y el que empieza a predominar acá, sabemos que es el de la vía oxidativa, el de la fosforilación oxidativa, que, reiterando siempre para que se siga entendiendo, va a predominar en actividades que superan el minuto. Hasta los 2 minutos va a tener contribución también del sistema anterior, que es el glucolítico, pero ya después de los 2 minutos va a predominar de forma principal este sistema. Y bueno, ya sabemos que en este sistema la intensidad va a tratar de mantener, o mejor dicho, se va a mantener de forma moderada hasta baja. Entonces, esa más o menos es una explicación, ojalá se haya podido entender, de cómo se dan las contracciones musculares de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la intensidad,
y obviamente de acuerdo a la generalidad y la característica de cada sistema energético que va a estar predominando en dicho ejercicio. Fíjense cómo el organismo, de acuerdo a esas intensidades, a ese tiempo, a esa duración, va a estar usando el combustible de uno de los sistemas, o cuando ya me quede sin, va a ir en busca de otro sistema para utilizar otro combustible. Cuando se quedó sin de ese, va a ir en busca de otro sistema para usar otro combustible, pero siempre con el mismo objetivo, que es poder mantener las concentraciones de esa molécula de energía que es necesaria para poder realizar la contracción. Obviamente, cuando ya no nos queda más combustible como para poder seguir manteniendo la concentración de esta molécula tan importante como es la molécula de ATP, es cuando ya el ejercicio llega a su fin, cuando podemos entender que ya el deportista entró en una situación de fatiga o de estrés, tanto muscular como neuromuscular, y bueno, en fin, el entrenamiento se está terminando, porque ya pasó todo este proceso. Pero bueno, si bien esto es importante saberlo, también es muy importante, o quizás más importante, poder llevarlo a la práctica, poder bajarlo al campo. Por eso que yo ahí les agrego una conclusión práctica de todo esto, es que es importante saber para qué cada sistema energético trabaja, o por qué, o cómo trabaja para realizar cada actividad. Ya sabemos que puede trabajar de forma predominante, o puede trabajar de forma de aporte a otro sistema que esté predominando en ese momento, según, bueno, ya sabemos, la actividad y la intensidad y el tiempo y demás. Dentro de todos estos procesos, en nuestro organismo, o en el organismo de nuestro alumno, suceden un sinfín de reacciones químicas y de procesos metabólicos que pueden ser el transporte de electrones y protones, la aparición de un sustrato muy importante que es el piruvato, que es el que después se va a convertir, de acuerdo a también estos procesos, se va a convertir en el lactato, en el famoso lactato, y en el transporte de este lactato hacia el hígado, se transporta al hígado el lactato para que pueda volver a ser reconvertido a piruvato, por medio, y en consecuencia, por medio de un mecanismo que se llama gluconeogénesis, este piruvato que se transformó en lactato, que se llevó al hígado y entró al hígado, va a ser, por medio de este mecanismo que les decía, de la gluconeogénesis, ser convertido en glucosa. Y así poder estar disponible en nuevamente para el proceso siguiente, para cada proceso. Bueno, así como estos que acabo de decir, se van a dar muchísimos procesos más dentro de nuestro organismo en situación de actividad deportiva, pero si bien, como decía, es importante saber todo esto, también es muy importante saberlo de forma práctica y funcional. Entender que de acuerdo a la actividad que yo le ofrezca a mi entrenado, a mi alumno, o a la actividad que yo planifique, va a predominar un sistema por sobre otro. Tenemos que comprender que en un ejercicio básico y de baja intensidad, y más aún en un ejercicio donde el estímulo es mucho más complejo, es mucho más intenso, es mucho más largo, o mejor dicho, mucho más corto pero intenso, dentro de nuestro organismo, o mejor dicho, como decía, dentro del organismo de nuestro entrenado, se van a dar todos estos procesos, que en algunos yo voy a tener conocimiento, y en otros quizás no, en otros a lo mejor voy a saber más, en otros voy a saber menos, pero lo importante es conocer que se deben respetar estas generalidades o características, porque si no lo hago, si lo desconozco de forma general,
voy a seguramente errar en la planificación, en lo que yo le proponga a mi deportista, y bueno, en esa falta de comprensión puedo generarle daños a los alumnos de acuerdo a las actividades que le proponga. Y esos daños pueden, obviamente son daños a la salud que en ocasiones pueden ser leves, en otras pueden ser graves y obviamente también hasta pueden ser severos. Estos daños, si es un deportista, puedo generarles daños desde lesiones, de lesiones quizás no tan importantes, hasta lesiones sí bastante complejas. Entonces, todo esto es necesario comprenderlo. Como decía anteriormente cuando comencé con esta explicación de la contracción muscular, algunos procesos necesitamos saberlos que pasan, otros procesos necesitamos saberlos con mucho más claridad, otros quizás no es tan necesario, pero bueno, esto es más o menos lo básico de lo que sucede en el cuerpo y en el organismo del deportista, de la persona que estamos entrenando en el momento que está haciendo el entrenamiento. Entonces, perdón, entonces, si no conocemos y no entendemos y no comprendemos esto que es básico, podemos terminar logrando estas cuestiones negativas de lesiones leves, graves, severas, generando adaptaciones que son negativas, y el objetivo obviamente siempre es tratar de generar con nuestro entrenamiento también un sinfín de adaptaciones que van desde adaptaciones neurales a neuromusculares, neurales y neuromusculares, hasta adaptaciones estructurales, adaptaciones biológicas. Bueno, nosotros tenemos que lograr que con nuestro entrenamiento se den adaptaciones positivas. Si las adaptaciones son negativas, es porque obviamente nuestra comprensión en cuanto a los procesos metabólicos y, y demás que se dan en el organismo no las estamos conociendo. Entonces, es bueno tratar de comprender todos estos temas, chicos. Bueno, traté de ser breve, pero vieron que es complicado por ahí explicarlo de forma breve, pero bueno, la idea es que se pueda entender. Ojalá se haya entendido, y si no, como dije antes, podemos salvar las dudas en las clases de consulta o bueno, por alguna duda que ustedes puedan salvar también por los mensajes y demás. Bien, pasamos ahora a ver si no me confundí, sí, a la preparación física de las capacidades condicionales. Ya específicamente nos centramos en las capacidades condicionales. Por un lado tenemos a la capacidad condicional de la fuerza. Yo acá les nombré algunas de las muchas fuerzas que pueden llegar a encontrar en alguna bibliografía, o escuchar a algún colega. Estos son varios de los diferentes estadios por los que pasa la fuerza. Tenemos a la fuerza general, la fuerza de resistencia, la fuerza máxima, velocidad, fuerza explosiva, fuerza reactiva, fuerza especial, fuerza específica. Y seguramente pueden encontrar algunas más, pero más o menos yo voy a tratar de hacer una descripción de cada una de estas fuerzas, en qué momento del macrociclo de entrenamiento, o de la sesión, o de la planificación de entrenamiento, tendrían que predominar, o trabajarse, o fortalecerse. Por otro lado tenemos la velocidad, y bueno, dentro de la velocidad tenemos la aceleración, la velocidad máxima, el mantenimiento de la velocidad, la resistencia de la velocidad. Dentro de la resistencia, de la capacidad condicional de la resistencia, tenemos a la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. Y dentro de la flexibilidad tenemos la amplitud de movimiento, que bueno, en muchas bibliografías van a encontrar a la amplitud de movimiento como un sinónimo de la flexibilidad. Que bueno, en fin es eso, es flexibilidad o amplitud de movimiento. Bien, la idea es desarrollar un poco todas estas capacidades, pero para poder desarrollarlas, primero tenemos que sobre todo cuando hablamos de fuerza, ¿qué tenemos que saber primero?
¿Cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando queremos desarrollar fuerza? ¿Qué tipos de fibras musculares existen en el cuerpo humano? Y bueno, acá no desconozco si ustedes ya han visto este tema, pero bueno, yo voy a tratar de no pasarlo tan rápido, pero tampoco ser tan eh, profundo con estos tipos de fibras, porque lo interesante en estas bases es saber 2 o 3 cuestiones específicas de cada una de estas fibras, y no por ahí tantas como son las que... Yo ahí le escribí varias características de cada una de las fibras, pero les voy a nombrar cuáles son las más importantes de acordarse o saber, que bueno, en definitiva son las que están pintadas en negrita. Y bueno, tenemos, dentro del organismo hay 3 tipos de fibras musculares, que generalmente cuando, bueno, el predominio de un tipo de fibra muscular por sobre otra va a determinar la especialidad del deportista. Un velocista, ya sea de atletismo, ya sea de natación, ya sea de, bueno, hablando de un deporte de situación, un jugador más veloz va a tener un predominio de las fibras musculares tipo 2B, que son las últimas que están detalladas, y un jugador a lo mejor un poco más lento, o un deportista de resistencia, va a tener un predominio mayor de las fibras musculares tipo 1. Estos tipos de fibras musculares van a generar eso, o nos dan eso, nos dan el predominio del deportista. Cuando por ejemplo vemos a un deportista que es muy lento, decimos, no puede ser tan lento, en realidad no es que es lento porque quiere, es porque dentro de su fisiología muscular, las fibras musculares que predominan son fibras lentas. Cuando vemos a alguien que es muy rápido, su predominio son las fibras rápidas. Entonces, hay una forma de trabajarlas, hay una forma de fortalecer a esas fibras musculares, hasta de transformarlas a las fibras musculares. Entonces, vamos directo, hablamos de las fibras musculares tipo 1. Yo les voy a leer las características, pero voy a hacer un poquito más de claridad sobre esos más marcados en negrita, que son los que me parece que pueden ser más interesantes o necesarios, mejor dicho, a que ustedes lo aprendan, se lo sepan. Entonces decimos que las fibras musculares tipo 1 son las fibras que hidrolizan el ATP de forma más lenta, porque tienen una menor actividad de la enzima TPasa, que contienen una menor cantidad de miofibrillas, tienen menor cantidad de túbulos T y por ende un menor potencial de acción, tienen una menor capacidad de almacenar el calcio, la velocidad con la que se propagan de acuerdo al impulso nervioso es de 60 a 70 metros sobre segundo. Entonces, teniendo en cuenta estas generalidades, lo que podemos acordarnos, lo que debemos acordarnos es que las fibras musculares tipo 1 van a predominar en las actividades, en los esfuerzos aeróbicos de baja intensidad, ¿sí? Entonces, un fondista, podemos decir, un fondista de una maratón de 42 kilómetros, tiene un predominio de fibras musculares tipo 1. Bueno, estas fibras también, otra cosa a acordarse, son las fibras que tienen mayor tolerancia a la fatiga, ¿sí? Sabemos que los fondistas tienen una mayor tolerancia a la fatiga que otros deportistas. Después tenemos las fibras musculares tipo 2A, que son rápidas, pero que siguen siendo de carácter oxidativa, ¿sí? Decíamos que las fibras tipo 1 predominan en los esfuerzos aeróbicos de baja intensidad, entonces ya con eso estamos diciendo que son fibras de carácter oxidativo, de carácter de predominio sobre el sistema, sobre las actividades en donde predomina el sistema de la vía oxidativa. En fin, las fibras musculares tipo 2A son rápidas, pero de carácter oxidativas. Siguen siendo de carácter oxidativas como las anteriores. La actividad de la enzima TPasa va a ser más intermedia, la anterior eran baja, acá va a ser intermedia. Bueno, tiene un mayor potencial de acción que las fibras tipo 1, por eso es que son un poco más rápidas.
Y lo que es importante saber acá es que tienen estas fibras musculares tipo 2A van a predominar en actividades aeróbicas, pero de intensidad un poco más elevada, o sea, de intensidad media. Obviamente, al tener una intensidad un poquito mayor a las anteriores, tienen menos resistencia a la fatiga. Y acá algo importante, que es, estas fibras musculares tipo 2A, de acuerdo al entrenamiento, pueden ser transformadas, ya sea en tipo 1 o en tipo 2B, que son las que voy a hablar ahora. Según el entrenamiento, según el proceso de entrenamiento. Entonces, nosotros tenemos estos tres tipos de fibras. Como decía antes, de acuerdo a la actividad, a la especialidad del deportista, ya va a tener un mayor predominio de una fibra por sobre otra. Pero estas fibras tipo 2A se pueden transformar de acuerdo al entrenamiento del deportista. Es decir, que un fondista, de acuerdo a todo el proceso de entrenamiento al que es sometido y demás, con el tiempo hay estudios que demuestran que esas tipo 2A pueden transformarse a tipo 1. Por el contrario, en deportistas donde la velocidad es su especialidad, estas fibras tipo 2A pueden transformarse en las fibras tipo 2B, que son las que más necesita el velocista. Así que estas fibras son importantes porque de acuerdo a ese entrenamiento van a aumentar las fibras específicas del deportista. Y por último tenemos a las fibras musculares tipo 2B, que bueno, estas son mucho más rápidas obviamente, porque ya son de carácter glucolíticas. Al decir esto, ya sabemos que podemos asociarlas, que van a estar predominando en actividades del sistema energético de la vía glucolítica o de la vía de los fosfágenos. Obviamente, para esto tiene una mucho mayor actividad esa enzima TPasa, que es la que degrada el ATP, que les hablaba antes. Obviamente, esa velocidad del impulso nervioso es más alta que las anteriores, en este caso es de 80 a 100 metros sobre segundo. Tiene mayor cantidad de túbulos T, por ende tiene un mayor potencial de acción. Esto de los túbulos T son ramificaciones que están dentro de lo que es el músculo. Y como decía, estas fibras musculares van a estar predominando en actividades de esfuerzos anaeróbicos, de esfuerzos explosivos, intensos, cortos. Y bueno, producto de esto ya podemos darnos cuenta de forma lógica nomás que no va a tener una gran resistencia a la fatiga, de hecho es casi nula la resistencia a la fatiga. Bien, pasamos a lo que sigue. Entonces, sabiendo ya más o menos cómo es la determinación de cada fibra muscular, ¿qué tenemos que saber en segundo lugar? Que el entrenamiento de la fuerza, como decía con el tema de las adaptaciones, el entrenamiento de la fuerza genera adaptaciones en el organismo a nivel neural, hormonal y estructural, ¿sí? Por eso es que nuestro entrenamiento, como decía en una de las filminas anteriores, nosotros, ¿qué vamos a lograr con el entrenamiento? Que se generen adaptaciones. Si el entrenamiento está bien planificado y si el entrenamiento está bien realizado por parte de nuestro deportista, o sea, bien planificado por parte nuestra, bien ejecutado por parte del deportista, bueno, y obviamente nosotros analizando, observando, corrigiendo y demás, vamos a estar generando adaptaciones. Esas adaptaciones, si son negativas, como decía antes, ya sabemos lo que puede pasar. Si son positivas, vamos a estar generando estas adaptaciones positivas en cuanto a los diferentes niveles que hablaba, que es el neural, el hormonal y el estructural. Podemos decir que las adaptaciones neurales, que se van a hacer, hace referencia, la palabra neural hace referencia a lo que es el sistema nervioso central. Esto se va a dar según ese reclutamiento de las fibras que decíamos recién. O sea, es la determinación de cuáles y cuántas unidades motoras se activarán para esa contracción muscular, ¿sí? Entonces, según la codificación de ese reclutamiento, se va a dar la velocidad a la que se activan esas unidades motoras para la contracción.
Estas adaptaciones son rápidas. En las primeras 6 semanas la ganancia de fuerza se da por las adaptaciones neurales, y recién en las 20 semanas se estabiliza. Esto lo podemos ver en un ejemplo, si por ejemplo nos sometemos hace mucho tiempo, no vamos al gimnasio, o tomamos a una persona que nunca fue a un gimnasio, nunca hizo una actividad, y le ponemos una mancuerna de X cantidad de kilos, obviamente no muy pesado, y le pedimos que haga algún ejercicio, puede ser un press de banca, o con una barra también puede ser, y vemos que la persona, o si nos sometemos nosotros mismos después de mucho tiempo de no entrenar, empezamos a temblar. Bueno, es que se da esta adaptación neural, todavía no está formada, porque recién estamos arrancando, pero vamos a ver que con el correr de las semanas ya vamos a dejar de temblar, y de hecho vamos a necesitar empezar a sumar un poquito más de peso para que sea un poco más funcional. Bueno, acá cuando vemos que ya no se tiembla más, y que se puede mantener una posición más firme en el ejercicio, es porque ya se está dando esta adaptación neural. Como decía recién, esas adaptaciones se dan de forma rápida, de hecho son las adaptaciones más rápidas que se dan, las neurales, porque ya en las primeras 6 semanas se dan estas ganancias por este nivel, por el sistema nervioso central. Pero bueno, cuando llegamos a las 20 semanas se empiezan a estabilizar. Después tenemos, en segundo lugar, las adaptaciones hormonales. ¿Qué son las hormonas? Dentro del entrenamiento de la fuerza, hay 2 tipos de hormonas que van a ponerse de manifiesto, que son las hormonas anabólicas y las hormonas catabólicas. Muy importante ambas, porque las hormonas anabólicas son las que van a estimular la construcción de los nuevos tejidos, la construcción de los tejidos y la reparación de los daños musculares, porque cuando uno se pone a entrenar fuerza, lo que sucede es que se da un daño muscular para que haya una construcción de tejidos. Y las catabólicas son las que van a estimular la descomposición de los diferentes sustratos energéticos, como los hidratos de carbono, las grasas e incluso las proteínas, para conseguir energía. En este entrenamiento, en estas adaptaciones hormonales, el entrenamiento de la fuerza va a aumentar los niveles basales de estas hormonas anabólicas de las que hablaba en principio. Estas hormonas anabólicas son también, esto no es necesario en este momento que ustedes lo sepan, por eso es que no se los remarqué, pero bueno, lo agrego porque es lo que se da. Está la hormona de crecimiento, que se le llama GH, que bueno, es una hormona que con el entrenamiento de la fuerza se potencia con grandes concentraciones de lactato en la célula, por lo cual para poder elevarse, deberían ser cargas que estén dentro de más o menos el 70 o el 80% de una repetición máxima, y con pausas cortas. Pues tenemos la hormona que se llama factor de crecimiento insulínico, que aumenta ya un poco más con los entrenamientos de mucho volumen e intensidad. Una hormona muy importante, y que seguramente la habrán escuchado, que es la testosterona. Esta hormona necesita de al menos 8 semanas para aumentar considerablemente sus valores basales. Y cuando el entrenamiento de la fuerza no está siendo asimilado, o el deportista ya entró en situación de fatiga, lo que se va a disparar es otra hormona muy importante también, que se llama la hormona del cortisol. Esta hormona va a ser producida por la glándula suprarrenal, y de lo que se encarga es tratar de responder a las situaciones de estrés en la que se encuentra el deportista. Por eso que se llama hormona catabólica, es una hormona catabólica, y se encarga de combatir contra ese estrés para mantener el metabolismo en estado saludable. Básicamente la hormona del cortisol viene a mantener los niveles de glucemia en sangre. ¿Por qué? Porque nosotros cuando el organismo, cuando está sometido a un entrenamiento, como decíamos antes, en cada uno de los sistemas,
se necesita pagar esa pérdida de energía, ese aporte de energía lo necesitamos pagar a raíz de algún sustrato, de algún combustible, que de acuerdo al sistema que predomina, bueno, ya sabemos cómo es el mecanismo. En el momento en el cual nos vamos quedando sin y vamos entrando en esta situación de fatiga de las que les hablo, o situación de estrés, es la hormona catabólica del cortisol la que se pone de manifiesto para tratar de empezar a iniciar los mecanismos, los procesos, mejor dicho, necesarios para volver volver a mantener los niveles de esos sustratos que se acabaron de utilizar, que en este caso serían, como dije, para mantener los niveles de glucemia en sangre. Y esto lo va a hacer la hormona del cortisol a través de la degradación de lípidos, es decir, a base del tejido adiposo, y de proteínas para poder mantener esos niveles de glucemia en sangre. Repito, estas adaptaciones es importante saberlas, como venía diciendo anteriormente, algunas conocerlas un poco más, otras a lo mejor no tan detalladas, como las que no están marcadas con el subrayado, digamos, pero bueno, saber que dentro del entrenamiento, cuando estamos desarrollando las fuerzas, suceden estas cosas. No podemos desconocer que cuando lo sometemos al deportista a hacer un entrenamiento de fuerza, no podemos desconocer que hay adaptaciones hormonales. Y por último, las adaptaciones estructurales. Vieron que por ahí pasa de que arrancamos el gimnasio o tenemos un alumno o un conocido o alguien que llega el verano, llega septiembre, esta fecha que estamos ahora, y se acuerdan que tienen que empezar el gimnasio y quieren ya resultados mágicos en poco tiempo. Bueno, no, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque las adaptaciones estructurales son las más lentas. Estas adaptaciones se van a dar cuando mejora el corte transversal, o sea, mi músculo va a crecer, se va a ver esa adaptación estructural producto del corte transversal del músculo, es decir, que hay un crecimiento en la calidad de ese músculo por el aumento de miofibrillas, de las miofibrillas que están dentro. Pero como digo, el crecimiento este crecimiento lleva mucho más tiempo. Estas adaptaciones son mucho más lentas. Primero se van a dar las adaptaciones anteriores. Primero se van a dar las adaptaciones neurales. Producto de esas adaptaciones vamos a entrar en las adaptaciones hormonales, y producto de estas recién vamos a entrar en las adaptaciones estructurales. Fíjense que las adaptaciones neurales, yo les decía que se ganan en las primeras 6 semanas, y recién en las 20 se empiezan a estabilizar. En las adaptaciones hormonales tenemos, por ejemplo, la testosterona, que requiere de por lo menos 8 semanas para aumentar considerablemente sus valores basales. Y acá las adaptaciones estructurales, lo que podemos decir que recién a las 50 semanas va a sufrir una meseta, o como que se va a estabilizar. Así que dentro de este tiempo, o sea, a partir más o menos de las 20 semanas, que es donde se empiezan a estabilizar las neurales, se podría decir que empiezan a darse las ganancias estructurales. Pero podría decir yo que no se puede estandarizar y decir, bueno, las adaptaciones estructurales se van a dar en todas las personas a partir de las 12 semanas. No, eso va también de acuerdo a cada persona, a cada entrenado, pero lo que sí es estándar, chicos, es que va a ser para todos por igual, va a ser lentas, digamos, va a ser mucho más lenta siempre las adaptaciones estructurales por encima, a diferencia, perdón, de las neurales y las hormonales, ¿sí? Eso es como para que sepamos decir a algún entrenado que arranca el gimnasio y ya quiere el resultado la semana siguiente, o hacen un ejercicio y se miran al espejo y creen que están un poco más armados, bueno, no, eso no sucede,
por este motivo. Las adaptaciones estructurales son las más lentas, se dan después de las otras. Bien. Pasamos a hablar un poco ahora de la fuerza. Entonces, de todos esos estadios de la fuerza de las que les hablaba, ¿qué es la fuerza? Podemos decir que la fuerza se da gracias a una acción muscular que se inicia por medio de un proceso, de procesos eléctricos que manda obviamente el sistema nervioso central. Y la fuerza está definida como la capacidad que tiene un músculo o un grupo de músculos determinados para generar una fuerza muscular bajo algunas condiciones específicas, ¿sí? Ahí tenemos fuerza general y fuerza resistencia. En el caso de la fuerza general, o también llamada fuerza genérica, o bueno, en algunos lugares pueden encontrarla como fuerza de construcción. Bueno, esta fuerza es una fuerza más global, se necesita desarrollar de forma global, con ejercicios que son dirigidos a varios o incluso a todos los grupos musculares del cuerpo. Este vendría a ser como el primer estadio de la fuerza y que por lo general debería ser planificado en los entrenamientos que se dan en el periodo de preparación general de un deportista. Para después de un determinado tiempo de haber estado trabajando la fuerza general, poder pasar al resto, a las otras dimensiones de la fuerza, a los otros estadios. En el caso de una persona que no hace deporte y que solo hace una actividad física, este es el estadio de la fuerza más recomendable, porque en términos de salud es un tipo de fuerza que permite realizar dicha actividad física de una forma mucho más variada. Bien, la fuerza resistencia. Esta fuerza es la forma específica en la que se va a desarrollar la fuerza en actividades que requieran una duración que relativamente es larga. O sea, durante un tiempo largo vamos a mantener una tensión muscular con una disminución mínima de eficacia. Bueno, esta fuerza es la que maneja o la que se pone de manifiesto en estas actividades. Se expresa o se puede expresar de dos formas. La fuerza de resistencia puede ser por medio de una fuerza de resistencia estática o una fuerza de resistencia dinámica. En el caso de la fuerza de resistencia estática, decimos que es la fuerza que se genera al desarrollar una tensión isométrica de intensidad y de duración variable. Por ejemplo, en deportes de lucha, como la lucha libre, o también puede ser en el patín, en el tiro, donde se debe mantener cierta postura con una tensión muscular sostenida en un tiempo determinado por la intensidad del gesto deportivo. Esa tensión isométrica, para que ustedes sepan, la contracción isométrica es que no hay ni alargamiento ni acortamiento del grupo muscular, sino que las inserciones se mantienen en una postura durante algún tiempo determinado. Entonces, esta fuerza de resistencia estática va a tener que ser desarrollada en estos deportes en donde se necesitan de estas posiciones, en donde las inserciones de los músculos se mantienen sin acortarse y sin alargarse. Después tenemos la fuerza de resistencia dinámica, que es la fuerza requerida en ejercicios cíclicos, en ejercicios repetitivos, sin interrumpirse la tensión que se va a generar. Esto se da en las carreras, en la natación, en el piragüismo. También también se puede dar en ejercicios que son acíclicos, es decir, que se ejecutan de forma repetida con distintos intervalos de descanso,
como por ejemplo los saltos, los lanzamientos repetidos. Entonces, esta fuerza de resistencia dinámica es la que vamos a tener en cuenta si nos toca entrenar a deportistas de estos ejemplos que les acabo de nombrar. Bien, una vez que pasé estos dos estadios de la fuerza, podemos nombrar a lo que es la fuerza máxima. ¿Sí? La fuerza máxima se dice que es la mayor fuerza que puede desarrollarse, o mejor dicho, que puede desarrollar una persona. También puede ser la fuerza más alta que un individuo puede ejercer en una contracción voluntaria. Y según Juan José González Vadillo, que es un estudioso de la fuerza, existen varios estadios de la fuerza máxima. Por ejemplo, la fuerza isométrica máxima es la máxima fuerza que se puede ejercer contra una resistencia invencible. No hay movimiento. Yo les decía recién que esa tensión isométrica es que los puntos, la inserción de los músculos se mantienen, ni se acortan ni se alejan, es como que no hay movimiento. Bueno, acá Juan José González Vadillo explica eso, explica que esa fuerza isométrica máxima es cuando tratamos de ejercer una resistencia contra una resistencia invencible, es decir, no hay movimiento. Después él habla de la fuerza dinámica máxima, que se produce cuando esa manifestación extrema logra vencer una resistencia una sola vez. ¿Sí? Esa es la fuerza dinámica máxima. Tenemos la fuerza dinámica máxima relativa, que es la fuerza máxima aplicada a la mayor velocidad que podamos mover una carga o una resistencia. Y la fuerza dinámica máxima relativa específica ya tiene que ver con el gesto deportivo específico. Igual, para poder desarrollar este tipo de fuerza, siempre vas a tener, si bien recién en la fuerza dinámica máxima relativa específica habla del gesto deportivo específico, yo creo que, al menos lo trabajo así, cuando desarrollo la fuerza máxima, siempre tengo en cuenta, en mi caso el atletismo, siempre tengo en cuenta la disciplina a la que se dedica el deportista en cuestión. Bien. Tenemos la fuerza-velocidad, que es la capacidad de vencer resistencias mediante una gran velocidad de contracción. Y esta fuerza va a estar dependiendo, esta fuerza-velocidad va a estar dependiendo de la fuerza máxima que hablamos anteriormente, de la velocidad de contracción de los músculos, según las fibras musculares, según el predominio de las fibras musculares. Va a depender también de la coordinación intermuscular, que es la participación de los diferentes músculos involucrados en dicho ejercicio. Después tenemos la fuerza explosiva, que es la fuerza que se manifiesta en el menor tiempo posible, pero a la máxima velocidad. Y esta es una característica de los deportes de velocidad y de fuerza. Acá podríamos asociar que la fuerza explosiva se va a dar en actividades en donde predomine qué sistema energético. Si hablamos de que se da en el menor tiempo posible y a máxima velocidad, seguramente el sistema que va a predominar con la fuerza explosiva es el sistema de la vía de los fosfágenos. Bueno, en esto no sé, no lo puse, pero acá en la fuerza explosiva también se puede, o se debería tener en cuenta mucho no siempre, pero la especificidad del deporte, o sea, el gesto deportivo. Hay muchos trabajos de fuerza explosiva que están asociados al gesto deportivo, porque yo necesito, si mi deportista necesita de una gran cantidad de fuerza explosiva en su gesto, por ejemplo, un lanzamiento de jabalina, o a lo mejor un boxeador en el golpe, o un tenista, bueno, esa fuerza que se da de una forma muy rápida, muy intensa y muy corta, ahí estamos hablando de que genera, ese gesto se generó con fuerza, y fue rápido, fue corto, fue intenso, es explosivo. Entonces acá ese deportista necesita del trabajo de la fuerza explosiva. Bien, seguimos con la fuerza reactiva,
que, bueno, es una fuerza que está asociada a la fuerza-velocidad que hablábamos recién, y consiste o requiere que los músculos que tienen la posibilidad de realizar cambios instantáneos en lo que es el régimen pliométrico, en el entrenamiento de los saltos. Es la manifestación de fuerza dinámica, es la capacidad de cambiar rápidamente de un movimiento excéntrico a una contracción concéntrica. Aumenta la potencia de esta fuerza bajo la influencia de la extensión rápida y de la fuerza elástica que tenga el deportista. Se manifiesta en el entrenamiento de los saltos, como decía recién, se manifiesta mucho en el entrenamiento pliométrico. Y este es el tipo de fuerza a mejorar si mi objetivo, o el objetivo que tengo con mi deportista, es mejorar un salto, un aterrizaje de un salto, o la reacción motriz frente a un cambio de dirección, ¿sí? Entonces, si yo entreno a voleibolistas, o bueno, hablando de nuestra parte, que es los deportes psicomotores, necesito mejorarle la fuerza, necesito mejorarle el salto en cuanto a lo físico a algún saltador de atletismo, o necesito mejorarle la reacción que tiene en la salida el velocista, en la partida del taco, o necesito mejorarle la partida también a lo mejor al nadador, cuando está en posición de salida de su competencia. Bueno, ahí es donde yo me voy a poner en el momento correcto a desarrollarle la fuerza reactiva, ¿sí? Y todo el entrenamiento de esta fuerza reactiva va a estar generalmente relacionado con el entrenamiento de la pliometría. Tenemos a la fuerza especial, que es la fuerza que está dirigida hacia los grupos musculares que van a intervenir o que intervienen en la especificidad del deporte, en el gesto deportivo de nuestro deportista, y tiene el objetivo de tratar de elevar las posibilidades de nuestro deportista, que esa ejecución del gesto sea mucho más funcional, mucho más rápida, mucho más técnica, porque en realidad, en definitiva, no solo queremos que sea fuerte, sino que sea técnico también. Entonces, toda esta ganancia de la fuerza tiene que estar dentro de los niveles técnicos aceptables para que ese gesto específico sea mejor, obviamente. Perdón, este tipo de fuerza tiene que ser desarrollado, esto es importante, antes del periodo competitivo y durante el periodo precompetitivo. Que esto después lo vamos a ver un poco más detallado en la clase que les voy a hablar de la planificación del entrenamiento. Y por último, tenemos a la fuerza específica, que no es la misma que la fuerza especial. La fuerza específica va a estar aplicada al gesto deportivo específico, y según algunos autores, este tipo de fuerza debería ser desarrollado en el periodo de preparación específica, ¿sí? Si bien la fuerza específica y la fuerza especial son similares, no son las mismas, y como les decía recién, cuando lleguemos a la clase de la preparación de la preparación de una planificación de entrenamiento, vamos a hablar, les voy a mostrar algunos ejemplos de cuándo debería ser o por qué debería ser trabajada la fuerza especial en un periodo y la fuerza específica en otra. Como dije recién, no son las mismas fuerzas, tienen algunas similitudes, pero no son las mismas. Bien. Ahora pasamos a hablar de otra capacidad condicional, que es la velocidad en este caso, que es, fíjense, son muchas las concepciones de velocidad que podemos encontrar. Yo les grabé algunas, no muchas. Podemos decir que la velocidad es la capacidad que nos va a permitir llevar a cabo contracciones motrices en el menor tiempo posible. Y estas contracciones motrices pueden ser del cuerpo en general, puede ser de una extremidad, puede ser del sistema de palancas del cuerpo. Esa velocidad, o bien la velocidad del movimiento, puede ser
tiene como característica en sí la mayoría de las acciones deportivas que terminan con éxito. Toda acción deportiva, si puede ser lograda de forma técnica y con velocidad, es muy probable que tenga éxito. Esta velocidad no se manifiesta de una forma aislada o de forma pura, sino que toda acción de velocidad es un componente del rendimiento de un rendimiento deportivo de forma complejo. ¿Por qué? Porque se manifiesta de diferentes formas y parámetros. Por ejemplo, para el entrenamiento de la velocidad siempre va a valer más la calidad que la cantidad. La velocidad máxima posible se consigue a través de un proceso de desarrollo y de complejidad dentro de una planificación. Y la velocidad en el deporte solo se puede aprender y entrenar mediante ejercicios específicos y no genéricos, ¿sí? Esto es interesante, ¿por qué? Porque si yo tengo, si bien, a ver, un ejemplo práctico podría ser, les hablo de un ejemplo práctico de mi deporte, o del deporte en el que yo me desarrollo. Si yo tengo mi deportista que hace lanzamiento de martillo, yo voy a mejorarlo, voy a mejorar su velocidad en el gesto específico, no llevándolo a correr carreras de 80 metros de velocidad. Que dentro de la preparación del entrenamiento, hacerlo correr, dentro de toda la preparación, de toda la planificación del entrenamiento, en algún punto de esa planificación, en algún punto de esas fases de la preparación, el deportista va a tener que hacer algunos entrenamientos de velocidad genéricos. Pero si yo quiero que él mejore en su parte, en su especificidad, va a tener que trabajar ejercicio de velocidad dentro del gesto específico. Si mi deportista es nadador de 50 metros mariposa, que yo lo haga correr velocidad afuera de la pileta, y va a mejorar seguramente la velocidad, pero si quiero que mejore su velocidad específica, le voy a tener que planificar actividades en donde el nado mariposa sea la parte principal de esa velocidad. Es decir, la velocidad se va a aprender y a entrenar siempre de forma específica en el gesto para que se dé esa mejora que necesita. Se puede trabajar de forma genérica, pero la forma genérica no me va a mejorar lo específico. Estos ejercicios específicos deben tener que cumplir determinadas características, ya sea espaciotemporales, dinámicas y obviamente las que tengan que ver con el sistema energético del movimiento competitivo. Repito, para que se entienda, no es que no tenemos que hacer ejercicios genéricos. Lo que yo trato de explicar acá es que si me baso en solamente trabajar ejercicios genéricos, la velocidad específica del ejercicio, del gesto específico, no va a mejorar. O sea, no va a mejorar de forma específica. Sí va a mejorar en cuanto a su expresión de velocidad general, pero para trabajar la velocidad específica tengo que hacerla mediante ejercicios específicos. Bien, después, bueno, tenemos dentro de la capacidad condicional de la velocidad, decíamos que está la aceleración. La aceleración son los cambios de velocidad del cuerpo, de un cuerpo. Cuando un cuerpo cambia su estado, por ejemplo, su estado de reposo a un estado de velocidad, se dice que el cuerpo está acelerando, y cuando pierde un poco de velocidad, se dice que está desacelerando. Y acá podemos decir que si se mejora la aceleración, vamos a estar contribuyendo en la mejora de la velocidad. Tenemos el mantenimiento de la velocidad máxima, que es la capacidad que tenemos o que puede tener nuestro deportista de mantener esa velocidad máxima durante un lapso determinado de tiempo. Perdón, me salteé. Tenemos la velocidad máxima antes de la mantención. Tenemos la velocidad máxima, que es la velocidad máxima de desplazamiento que
que tiene el deportista, o de locomoción también se puede decir, es la máxima capacidad de desplazamiento manteniendo la máxima velocidad, en un espacio determinado y en el menor tiempo posible. Bueno, después viene el mantenimiento de la velocidad máxima, que es la que les decía recién. Y por último tenemos la resistencia a la velocidad, que es la capacidad de resistir frente a la disminución de la velocidad, causada obviamente por el cansancio, y esto va a estar determinado con el límite energético, que es el límite del sistema energético. En una carrera de velocidad, por ejemplo, se va a dar esta resistencia a la velocidad cuando el sistema energético, en este caso, dependiendo la carrera de velocidad que sea, empiece a disminuir sus reservas. Después tenemos en la capacidad condicional de la resistencia. ¿Qué podemos decir de resistencia? Que por resistencia generalmente podemos entender que es la capacidad de soportar la fatiga psicofísica, ¿sí? Tanto psicológica como física. Y esta resistencia puede ser resistencia aeróbica o puede ser resistencia anaeróbica. No siempre cuando hablamos de resistencia hablamos del sistema oxidativo, porque como dije ahí, puede ser aeróbica, cuando va a hacer referencia al sistema oxidativo, a la vía de la fosforilación oxidativa. Y puede ser una resistencia anaeróbica cuando hablamos de la vía glucolítica o la vía de los fosfágonos. Entonces, la resistencia aeróbica es la capacidad que tiene el organismo de permitirnos persistir en esfuerzos moderados y prolongados. Ahí podemos decir que en esfuerzos bajos, moderados a moderados y prolongados, o sea, en el tiempo de larga duración. Y la resistencia anaeróbica es la capacidad física que tenemos para realizar esfuerzos cortos o intensos con un gran predominio del sistema glucolítico y con una considerable acumulación de lactato. Bien. Pasamos, ya vamos terminando, a la capacidad condicional de la flexibilidad. ¿Qué podemos decir de la capacidad de la flexibilidad? Que bueno, acá encontramos, o la amplitud de movimiento, fíjense que hay de la flexibilidad, vamos a la flecha de la amplitud del movimiento, del significado de la flexibilidad, volvemos a la amplitud de movimiento, es decir, que cuando hablamos de flexibilidad, casi como un sinónimo hablamos de la amplitud de movimiento, y acá encontramos varias definiciones, pero yo me voy a situar en estas que, si ustedes se proponen a buscar qué es la flexibilidad, repito, van a encontrar infinitud de concepciones sobre la amplitud de movimiento de la flexibilidad, pero yo me voy a situar en dos, que es el rango de movimiento, que se abrevia, lo pueden encontrar en muchos lugares como ROM. El rango de movimiento disponible es el rango de movimiento disponible de una articulación, es la capacidad física que consiste en permitir movimientos amplios, y estos movimientos amplios van a estar determinados por el tamaño de los huesos, el diseño anatómico esquelético de las articulaciones, la elasticidad y la elongación muscular, la distensibilidad de los ligamentos, cápsulas y tendones. Bien, hablando de la preparación, haciendo una conclusión, mejor dicho, de esta preparación física, de las capacidades condicionales para los deportes psicomotores y cíclicos, les hago como una especie de resumen de todo lo que se habló en estos videos, y decimos que la preparación física de las capacidades condicionales no puede ni debe ser desarrollada de la misma forma para todos los deportes psicomotores y cíclicos. ¿Por qué? Porque siempre van a estar dependiendo, como decía anteriormente, de la especificidad del deporte, de la especificidad del deportista, de la etapa del entrenamiento en el que me encuentre, como para ir encaminándonos a una planificación correcta para esta preparación física, tenemos que tener en cuenta y comprensión de todos los principios de entrenamiento, que creo que ya los vieron, pero igualmente los vamos a ver nuevamente, a modo de repaso. Cuando un deportista de fuerza necesita del desarrollo, valga la redundancia, de la fuerza,
o un fondista necesita del trabajo de la resistencia aeróbica. El atleta que compite en disciplinas o deportes de velocidad, obviamente va a tener que tener un gran desarrollo de la velocidad, pero cada uno de estos deportistas también van a depender en menor o mayor medida del resto de las capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que un ciclista de una prueba de velocidad no va a solamente desarrollar la velocidad, también va a necesitar de un complemento del desarrollo del resto de las capacidades condicionales. Su especificidad lo lleva a ser un deportista de velocidad, pero va a necesitar desarrollar la amplitud de movimiento, va a necesitar desarrollar la resistencia aeróbica, va a necesitar desarrollar la fuerza. O sea, siempre va a ser el éxito tanto físico como técnico del deportista va a depender de cómo planifiquemos el desarrollo de las 4 capacidades condicionales y obviamente también de las capacidades coordinativas. Cada planificación tiene que ser contextualizada teniendo en cuenta una determinada cantidad de preguntas que es ¿para qué?, el para quién, el dónde, el cómo, el cuándo. Y bueno, algo que hoy en día por ahí se da mucho, sobre todo en personas que trabajan en deporte y que no están formadas para tal trabajo, que es copiar planificaciones, copiar sesiones, copiar entrenamientos, copiar ejercicios, copiar correctivos, sin entender, sin comprender que lo funcional, lo específico, el predominio energético, el dominio articular, el dominio muscular, el control neuromuscular o en sí, todos estos dominios, probablemente no van a lograr, no van a poder lograr el éxito, sino lo que van a generar es adaptaciones negativas por sobre las adaptaciones positivas que necesitamos generar en nuestro deportista. Por ende, el que no está capacitado para desenvolverse de esta forma o para entender todas estas cuestiones, va a terminar logrando estas fallas en cuanto a lo que queremos buscar con nuestro entrenamiento. Bueno, creería, sí, ahí finalizamos. Espero que se haya entendido bueno, todo lo que les he hablado, y como dije al principio, cualquier duda que se tenga, ya saben que lo vamos a tratar de salvar en las clases de consulta, y bueno, también pueden mensajear si lo necesitan. Pero quiero quedarme con esta parte final, con esto de que copiar planificaciones no logra nada, chicos. Las consecuencias que se pueden llegar a conseguir, los riesgos son muchos. Ustedes eligieron este camino de poder formarse como profesionales en este ámbito, y siempre es bueno entender que siempre tengo que seguir aprendiendo. A mí me pasa a veces, con la formación que he tenido y que sigo teniendo, me pasa de pensar que es mucho lo que no sé, lo que me falta saber, o a veces escucho a algún colega hablar y digo, no sé nada. Hasta a veces me ha pasado de no... Yo tengo mi formación por el lado, bueno, de la educación física, la preparación física, en estos últimos tiempos con el atletismo, y teniendo todas las formaciones, a veces no me siento capacitado para entrenar, por ejemplo, un fondista de 42 kilómetros. Por eso es que no entreno a fondistas de esa cantidad de kilómetros, y por ahí me encuentro con personas que no tienen ningún tipo de formación y entrenan a fondistas de 42 kilómetros, entrenan a fondistas de montaña, entrenan a velocistas, entrenan a esto, entrenan a aquello, entrenan al otro. Entonces, digo, no está mal yo creo que no está mal lo que yo decido, lo que yo hago,
porque yo elijo formarme, elijo seguir aprendiendo, y por eso celebro lo de ustedes, de estar formándose para poder trabajar de mejor manera y demás ante un grupo de personas que confían en nuestro trabajo. Así que chicos, este último punto, de eso de hoy en día, capaz que si googleamos, encontramos cualquier cosa que queramos encontrar, pero en cuanto a esto, entiendan que eso no tiene que pasar, o sea, no puedo copiar, a lo mejor puedo bajar a mi realidad y a mi entorno algo que vi, que hizo un colega, o algo que vi en un video, o algo que vi, pero a mi entorno, no queriendo hacer lo mismo. Qué sé yo, un ejemplo, yo no puedo, yo me hago, no sé, amigo del entrenador, de, del ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en la prueba de 100 metros llano de velocidad, que el ganador fue un italiano, no sé. El tiempo, el destino me pone enfrente del entrenador de ese velocista y me regala la planificación que él hizo con su corredor. Yo no puedo bajarla a mis deportistas, porque no es el entorno, no es la misma persona, entonces a eso voy. Y si lo hago, obviamente no voy a tener éxito, voy a lastimar al deportista, voy a generar una serie de cuestiones negativas que no son correctas, que no es a lo que yo pondero, digamos. Entonces, a esto va este último, y por ahí me extendí un poco en este último punto, porque creo que es importante hoy en día hacer valer lo que nosotros sabemos, en lo que nos formamos, y también siempre entender que nunca termino de aprender, siempre me falta mucho por saber, por aprender, y bueno, a eso es a lo que me refiero con este último punto. Y bueno, en fin, acá lo finalizo. Espero que se haya entendido todo lo que hablamos y nos vemos en la próxima clase. Les dejo un saludo, chicos. Hasta la próxima.